seguimos por acá, ¿no? En esta parte 2. Entonces, esa es la forma, ¿no? Esa es la forma en que Estados Unidos opera. Como recapitulando un poco esta última idea en donde nos quedamos, yo decía que, pues al final, son máximas de Kissinger que nos ha explicado siempre el comportamiento de los Estados Unidos, cuando, pues en estas dos, diría máximas, se explica demasiado o se explica todo, cuando decía que los Estados Unidos no tienen amigos, tienen intereses, y también cuando decía que ser enemigo de los estadounidenses es malo, pero ser amigo de los estadounidenses es algo fatal. Por eso digo que en realidad tampoco debe de causar sorpresa a ninguno de los socios ni aliados de los estadounidenses, dígase europeos, dígase ahora los canadienses o dígase los mexicanos, que pues de alguna manera teníamos alianzas comerciales, éramos socios comerciales, pues que ahora nos estemos viendo amenazados por los propios gringos, insisto, que a la mera hora cuando ya no les sirves, pues te dejan ahí en medio de la carretera o te avientan a las vías del tren porque ya no eres útil, porque ya te han utilizado y ahora pues te están desechando. En este sentido, es lo que Estados Unidos ha hecho siempre, por eso los europeos no tendrían por qué, pues al menos hacer caras de sorpresa, porque pues ellos lo permitieron de alguna manera. E insisto, esto se remonta a temas incluso históricos, ¿no? En muchos se explica que, pues de alguna manera nunca se ha permitido, y esto de manera activa, la anglósfera, eh, este mundo, este régimen anglo, siempre se ha dedicado activamente a evitar eh, que Rusia y Alemania sean amigas, ¿no? Que sean amiguis. Siempre han trabajado, verdaderamente trabajado activamente, utilizando sus agencias de inteligencia, utilizando guerra, utilizando todo tipo de mecanismos, operaciones, para evitar que eso suceda, y eso se remonta incluso desde la Segunda Guerra, ¿no? Siempre se ha evitado por parte de Estados Unidos y por parte de UK, no solamente en esto está Estados Unidos y también sino que también está Gran Bretaña, United Kingdom, siempre han tratado de generar una cierta enemistad, siempre volver a Rusia enemiga de Alemania y por tanto también enemiga de Europa hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha, insisto, pues muchos europeos que cayeron en esa trampa, teniendo rusofobia, no viendo que pues en realidad, insisto, cayeron durante décadas en esta trampa, que es la misma trampa que hoy los coloca en este jaque mate doble, complicado, que yo ya he explicado hasta el cansancio, que es, pues por una parte están amenazados por Rusia, así se sienten los europeos, pero por otra parte, amenazados por los gringos. Del lado ruso les están, desde que casi casi les están impidiendo el suministro de su energía, con todo el tema del gas y todo esto, y a la vez siendo una amenaza, que ellos consideran una amenaza latente de intervención militar por parte de Rusia. Y por otra parte, pues tienen a los gringos que los tienen también pues amenazados con retirarles la defensa a toda la Unión Europea si no siguen invirtiendo o aumentando el gasto en defensa militar de la OTAN. Entonces, están entre la espada y la pared. Insisto, no solo es un jaque mate, es un doble jaque mate. Porque están, insisto, en un jaque mate con los rusos, pero también están en un jaque mate con los gringos, los europeos que han estado durante décadas tan ciegos y tan, creo yo, desmoralizados realmente, cuando ya te das cuenta, insisto, que por diversas razones, ego, ceguera, ingenuidad, y debilidad, los europeos, pues, insisto, han, yo creo, en esencia perdido la dignidad. Y hoy, pues, los más fuertes están aprovechando de esa pérdida de dignidad. Y hoy, cuando me refiero a los más fuertes, pues tal cual, tanto Trump como Putin están sacando ventaja de ello. Realmente, ¿no? En la Realpolitik, por eso digo, será muy interesante que algún día nos cuenten qué fue lo que platicó Putin y Trump en aquella reunión en Alaska, en Anchorage, mientras le daba el paseo en su limusín, ¿no? La bestia creo que se llama, ¿no? La de
la limusina está blindadísima de los gringos, pues en ese paseíto que le dio Trump en su limusina a Vladimir Putin, yo creo que ahí se decidió los destinos de las naciones, básicamente, ¿no? Los destinos del mundo, en gran medida, y lo que pues sí, insisto, con muy poco sentido común, no hace falta un gran análisis para aquellos que sienten que descubrieron el hilo negro, pues con un poco de sentido común podemos imaginar en una especie de repartición. Pero insisto, esa repartición está sujeta a la trampa de Tucídides que ya comentamos en el comentario anterior. Lo segmenté para hoy, bueno, más bien en este momento, proceder ahora sí al análisis de lo que yo considero es lo más importante de Davos, que es el discurso de Carney. Como comenté previamente, no me quiero enfocar demasiado en el discurso de Trump, porque bueno, es lo mismo de siempre, echándose flores, vanagloriándose de su primer año, aunque bueno, ese primer año quién sabe cómo le vaya en las siguientes elecciones intermedias, a ver si es cierto, a ver si tanta aprobación, a ver si tantos logros. Por momentos yo ya le he explicado cuando explico la NSS, la National Security Strategy, actualizada en noviembre de 2025. Cuando tú lees no solo la estrategia de seguridad de Trump, sino incluso ahora escuchas el discurso en Davos de Donald Trump, por momentos ya no sabes cómo distinguir entre las listas de deseos, entre los objetivos reales concretados y la lista de deseos que Donald Trump quiere. Y por momentos parece que estás viendo lo que él quisiera, pero todavía no se ha hecho. Cuando ya él te habla de Estados Unidos, parece que ya, si tú le haces caso al discurso de Donald Trump, ya sea en Davos o en la redacción de la Estrategia de Seguridad Nacional, el Estados Unidos que te está describiendo Trump, pues ya parece que ya superó a China en este momento. Y eso me parece delusional. O sea, hold your horses, MF. Yo le diría. O sea, es como, tranqui, brother. O sea, llevas un año. Sí, te salió muy bien lo de Venezuela, pero cálmate, ¿no? Cálmate un chingo porque te falta un buen para todo lo que se supone que quieres lograr, que desde mi punto de vista es altamente inviable, que es básicamente superar a China cuando China ya te lleva como 30 pasos adelante, 30 años adelante te lleva China y tú apenas te vas despertando, ¿no? Apenas te vas amaneciendo, apenas te vas poniendo los calzones. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, insisto, al final este nuevo orden no es más que pasar de mentiras viejas a mentiras nuevas. Yo así lo defino de manera muy sintética, más allá de análisis rimbombantes o tecnicismos insoportables que luego se ocupan. Para mi gusto es eso, es que básicamente el nuevo orden consiste en que pasas de mentiras viejas a un sistema de mentiras viejas por un sistema de mentiras nuevas. Eso es todo. Ahora, las mentiras viejas ya no caben en este nuevo mundo y no está de más hoy mismo hablar del mismo Gramsci, que por cierto hoy pues es su nacimiento, su cumpleaños. Vamos a citarlo justamente para empezar a comentar ahora sí de lleno el tema de Davos. Y vamos a citarle esta frase eh, pues clásica. Tiene dos, me gustan. Esta que dice, el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Y hoy queda más que demostrado, realmente, ¿no? Estamos en este mundo donde estamos realmente rodeados y repletos de monstruos. La iba a dejar para el final, pero luego se me olvida, entonces la voy a decir de una vez. También de Gramsci, una frase que dice, instrúyanse, porque tendremos necesidad de toda vuestra inteligencia. Agítense, porque tendremos necesidad de todo vuestro entusiasmo. Organícense, porque tendremos necesidad de toda vuestra fuerza. Bueno, pues Gramsci
un grande. Y ahora sí, esta que es la que con la que vamos a empezar o finalizar eh, pues esta serie de frases del buen Antonio. No sé si voy a meter un pilón porque la verdad que tiene muy buenas. Pero esta es la que realmente conecta con justamente este tema del nuevo orden 2.0. Y la frase dice, el viejo mundo se muere y el nuevo no termina de nacer, ¿no? De alguna manera ni el viejo mundo termina de morir y el nuevo mundo no termina de nacer y de alguna manera estamos ahí en medio de estos dos mundos. Y voy a leer dos más porque la verdad es que pues es el cumpleaños de Gramsci, es más, les vamos a cantar las mañanitas. Ay, cómo me encanta esta. Dice, odio a los indiferentes. Creo que vivir es tomar partido. Quien verdaderamente vive no puede dejar de ser ciudadano ni de tomar posición. La indiferencia es abulía, es parasitismo, es cobardía, no es vida. Por eso odio a los indiferentes. La indiferencia es el peso muerto de la historia. Es la bola de plomo para el innovador y la materia inerte en la cual frecuentemente se ahogan los entusiasmos más esplendorosos. Por último, y el pilón de Gramsci, en honor a su cumpleaños, los diarios son dispositivos ideológicos cuya función es transformar una verdad de clase en un sentido común, asimilada por las otras clases como verdad colectiva, es decir, tiene un papel cultural de propagar la ideología, implica ética, pero la ética tampoco es inocente, es ética de clase. En fin, hoy estamos en este mundo que de alguna manera nos anticipó el propio Antonio Gramsci, entre, insisto, el viejo mundo que no termina de morir, el nuevo mundo que no termina de nacer, y ahí a la mitad estamos repletos de monstruos. Donald Trump presente, por supuesto. Entonces, esto es el nuevo orden 2.0, ya lo comenté eh, en esta introducción previa, pues aquí lo anticipé desde hace un año, hablando del nuevo orden 2.0, de cómo eh, tanto pueblos como gobiernos en el mundo se estaban tardando demasiado en entenderlo, en reaccionar, en en que les cayera el 20 de lo que está pasando en el mundo desde hace un año, y es hasta ahora lo ocurrido en Venezuela contra Nicolás Maduro, que pues ya de plano es un golpe de realidad. Y ya cuando de repente se va como hilo de media Donald Trump después de Venezuela, pues ya concretando las amenazas, queriendo ir hacia Groenlandia y hacia mil y un países más, pues todos se empiezan a alarmar. Por fin se empiezan a alarmar, no a entender. No es lo mismo. Por alarmarte o preocuparte no implica que necesariamente estás entendiendo lo que está pasando. Pero al menos ya dices, oye, se está quemando la casa, hay que apagar el fuego. O sea, entonces, así estuvieron dopados, anestesiados, inertes, los europeos, cegados durante no un año, llevan años, décadas, insisto, tan cegados en esta idea de que ellos seguían siendo el centro del universo, el ombligo del mundo y el centro del universo, que no se dieron cuenta que el mundo ya los había rebasado, que China ya los había rebasado y que Europa dejó de ser importante. El que sí se dio cuenta de ello fue el propio Donald Trump, que pues les ha hablado de manera muy condescendiente. Incluso yo lo comenté cuando analicé la estrategia de seguridad nacional. En la redacción se ve y lo pone, esta región la redacta Donald Trump, diciendo vamos casi casi a rescatar a Europa. Queremos ver a Europa grande. Nada más le faltó otra vez, ¿no? Para decir, let's make Europe great again.
pero de una manera sumamente condescendiente, yo diría, yo diría que es una condescendencia ofensiva, porque le está dando duro y tupido en una crítica, ¿no? Bastante sutil en la propia estrategia donde dice, los europeos están deshechos casi casi, ¿no? Están terminados, es una civilización que ya está a punto de desaparecer. Pero yo, Donald Trump, les voy a hacer el favor de echarles la mano. Los veo muy mal, los veo muy madreados. E insisto, esto mismo se replica en el discurso de Donald Trump en Davos. Hoy no me quiero extender en ello, en el discurso de Donald Trump, porque insisto, eso es el discurso de Donald Trump desde hace buen rato. Lo que está redactado en la Estrategia de Seguridad Nacional, lo que vino a decir en Davos, que insisto es, además de echarse flores a sí mismo, pues es presumir logros que yo diría será discutible. Habrá que ver qué sí es cierto de lo que está diciendo, qué no es cierto. Pero lo que sí queda claro es que no se puede estar vendiendo como si ya de plano Estados Unidos hoy es la meca del mundo, ¿no? Porque por momentos, si pones atención, pareciera que te está diciendo que ya China ya pasó de moda y ahora la moda de nuevo es Estados Unidos y eso no lo puedes cambiar nomás con un bonito discurso en Davos, que es lo que quisiera Donald Trump, ¿no? Desde ahí empiezan ellos a tratar de moldear la perspectiva y la percepción, pero perdón, el hecho, sí está bien que están jugando en los tiempos de la posverdad, donde la verdad no importa, pasa a ser irrelevante a segundo, tercer término, sí, es el juego de Donald Trump y del anglosionismo, pero no se pueden exceder. O sea, hay un punto en donde la realidad supera, por más que tú quieras crear narrativas, la realidad es la realidad. O sea, el hecho. Y por más discursos que, insisto, quieras vender, y a pesar de que sí en la posverdad a veces la narrativa o la ficción supera la realidad, también la realidad se impone. Los hechos se imponen. Y no puedes llegar diciendo que prácticamente ya Estados Unidos, insisto, es de nuevo el centro del mundo cuando sigues teniendo a China superándote en tiempo real. Por eso es que yo diría, hasta aquí ya llegó el análisis del discurso de Donald Trump. Hay algunos highlights que por ahí vamos a estar comentando. Pero insisto, ya el tema de Groenlandia en el que tanto se han estado enfocando, para mi gusto ya es un hecho consumado. Groenlandia será gringa, así como ya Venezuela es gringa. No olvidemos hasta este mapa que salió del propio Trump, donde tenían dibujadas a Canadá y híjole, es que de veras, donde tenían dibujadas a Canadá y obviamente a Greenland como parte de su territorio. Afortunadamente, o no sé si se les pasó, pues no colorearon a México. No, pues gracias. Yo creo que se les pasó o no sé. Pero aquí hay una amenaza real y la vengo anunciando también desde hace tiempo. Ya no es el tema con Groenlandia. La amenaza real, lo que creo que sí va a ser un choque fuerte, sobre todo que ya va más allá del discurso, en el hecho, va a terminar de demostrar que esto es un nuevo orden realmente por completo, es cuando Estados Unidos, pues así como va Donald Trump queriendo verdaderamente hacerse del dominio y, y expansión de todo el hemisferio occidental, pues en verdad quiera aplicar una intervención militar contra Canadá o que empiece a castigar a Canadá, porque no todo se tiene que dar de la noche a la mañana, pueden empezar a ser muy agresivos en términos comerciales y finalmente concretar algún tipo de operaciones bélicas para hacerse del control de Canadá como lo hicieron con Venezuela prácticamente, ¿no? Y esto es donde sí ya hay un rompimiento importante en la anglósfera, creo que yo muy claro, muy evidente, donde pues te puedes dar cuenta que, bueno, tal vez a algunos les sorprendió lo de Venezuela, insisto, pues no era tan sorpresivo si te pones a analizar lo que estaba pasando, las señales, ¿no? Previas. Pero aquí ya cambia un poco o un bastante, ¿no? ¿De qué estamos hablando?
el hecho de que Estados Unidos incluso se enfrente a otro país, en Canadá se habla francés e inglés, pero de alguna manera siempre se ha considerado a Canadá como parte de la anglósfera, son miembros del Commonwealth, en fin, los acuerdos que siempre se han hecho, incluso hasta con UK, pues son históricos, ¿no? Eh, el hecho de que Estados Unidos hoy esté amenazando eso, habla de que ya hay un rompimiento. Perdón, estoy aquí revisando un tema de la monarquía. Sí, o sea, estos vínculos incluso hasta de monarquías, ¿no? La monarquía parlamentaria de Canadá es un sistema de monarquía parlamentaria en el cual los monarcas de sucesión hereditaria británicos son los soberanos de Canadá, por lo que en la actualidad tienen al rey Carlos III del Reino Unido como su monarca y jefe de Estado. O sea, aquí se están habiendo ya verdaderos rompimientos, ¿no? Eh, y esto sí es algo inédito. Porque, insisto, generalmente la anglósfera pues había funcionado como un bloque. Estados Unidos en este momento, con el gobierno de Donald Trump, está rompiendo muchos nexos, muchos nexos y lazos, pues yo diría, antiquísimos y clásicos de relaciones con ciertas secciones, sectores y figuras de esta anglósfera, pero que tienen grandes repercusiones, por supuesto. Entonces, vamos a decirlo y ponerlo simple, el día de hoy, digamos, pues no son tan amigos los Estados Unidos con los canadienses ni con los británicos en este sentido, ¿no? Así es, básicamente, ¿no? Andaba buscando una portada del The Economist donde justamente tienen como este faro, pero no le estoy encontrando. Bueno, ahí luego la subo. La voy a subir mejor. En un short. Bueno, esta es la situación entonces, ¿no? Esta es la situación. Ahora sí, esto fue, para mi gusto, de lo más relevante en Davos, que es básicamente el discurso de Mark Carney, ¿no? Eh, Insisto, hay un tema aquí de rompimiento importante cuando te das cuenta justamente de que Mark Carney por primera vez ya menciona el nuevo orden en un foro como Davos, él como representante de Canadá, ¿no? Donde, insisto, Canadá y Estados Unidos en esta anglósfera de alguna manera tradicional siempre habían tenido pues acuerdos, alianzas, negocios, en fin, este establishment también de entre el Banco del Canadá y el Bank of England, en fin, todo esto nos termina revelando un nuevo orden que también se refleja en esta anglósfera, en una anglósfera que también se ha llegado a visualizar ya sin los Estados Unidos. Por eso es que Mark Carney, y yo lo hablé hace unos antes de Davos incluso, eh, esta alianza estratégica que hace Carney con China es un movimiento, y lo dije desde entonces, arriesgado, pero que me parece inteligente a largo plazo. Por diversas razones, porque para allá va el crecimiento en esa región, el crecimiento económico pues está proyectado allá, y porque de alguna manera también me parece pues que la dignidad me parece una respuesta digna, perdón, la dignidad me parece una respuesta inteligente. Defiende tu dignidad, porque si no, pues al final estás prácticamente de acuerdo con ponerte de rodillas para siempre con los gringos. Entonces, lo vuelvo a decir, si es que acaso sonó confuso, la dignidad me parece una respuesta inteligente. Y es que, ¿por qué lo digo? Porque hoy mismo están habiendo muchos actores, muchos gobiernos, muchas naciones que no están operando con dignidad.
y se están dejando someter. Y al final esta creencia absurda de pensar que someterte y arrodillarte te va a garantizar algo es totalmente ingenuo. Y de hecho, yo creo que ocurre justo lo contrario. Te dejas a la deriva tú mismo, desprotegido por completo, porque nadie va a poner las manos por ti si tú no te defiendes. Y eso creo que lo están entendiendo bien en Canadá, lo está entendiendo bien Mark Carney, y me parece que precisamente por eso va en este sentido su buen discurso, ¿no? Ahora, hablando un poco de Davos, y antes de pasar, porque con eso voy a cerrar con el discurso de Carney, pero quería dar un poco este contexto. Hay que entender también qué es lo que está chocando aquí, ¿no? Y son dos visiones, son muchas agendas que se están encontrando, son agendas contrarias. Hay que entender, insisto, el perfil de Donald Trump, que es un petrolero, y pues en este sentido, y más aún reforzando con lo que pasó en Venezuela, pues la brújula y básicamente el camino que está llevando Donald Trump es hacia, bueno, olvídate, el petróleo, ha llegado a hablar hasta del carbón. Y eso lo he leído incluso de su propia estrategia de seguridad nacional, ahí viene explícitamente redactado. En el propio discurso de Trump en Davos mencionó un par de veces de cómo es que Europa ha dejado de aprovechar esto por haber elegido la agenda verde, vamos a llamarle, de las energías limpias y que han desperdiciado. Me parece que habla hasta del Mar Negro y que han dejado de querer extraer petróleo. En fin, Donald Trump está totalmente convencido de su agenda y la está aplicando por completo en toda la extensión de su poder. Por otra parte, en este mismo discurso que da Donald Trump, pues básicamente dicen, es que lo han desperdiciado. Ha estado ahí durante décadas y no han querido extraer nada. Y aquí es donde nos damos cuenta de cómo directamente se están enfrentando, insisto, las agendas, que insisto, esto no es nuevo, lleva dándose desde hace décadas, pero ahora parece que Trump está haciendo o tomando la delantera por completo y dándole la vuelta e imponiendo su agenda con la fuerza. En este sentido, pues la agenda petrolera está venciendo la agenda de las energías verdes, también está venciendo al mismo globalismo o a esto que se acuñó como la globalización. Y en ambas esquinas, vamos a llamarle, en ambas trincheras, hay actores poderosos, hay que entender esto también. Pero hoy quien parece que está tomando la delantera en esta pugna, pues es Donald Trump. Pero el hecho de que haya ido a Davos a dar este discurso, precisamente habla de cómo están tratando de decirle sus verdades en la cara. A estos, a muchos que dentro de Davos, que Davos precisamente surge como un símbolo de la misma globalización, pues es ahí donde va Donald Trump a decir prácticamente la globalización no sirve, ¿no? No sirvió. Y no solo fue el propio Donald Trump, sino que se le sumó el secretario de Comercio, Lutnick, cuando dice, Estados Unidos advierte que la globalización fue política fallida. No promoveremos empleo en el exterior. El secretario de Comercio advierte que el modelo es American First. Anima a todo el mundo a adoptar el modelo estadounidense. Para la administración estadounidense, los trabajadores de nuestro país son lo primero, y no tiene sentido que las empresas deslocalicen la producción y se lleven fuera del país industrias como la farmacéutica que perjudique el acceso a los medicamentos, advirtió el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, en este foro de Davos en Suiza. Así ocurre con otros sectores, ha indicado Lutnick, que ha reiterado que no se puede ser soberano si dependes de otros países para cosas tan básicas. La soberanía y la independencia, ha indicado, se miden en las fronteras. Lo más curioso es que la soberanía siempre los gringos nada más la piensan para ellos. Cuando es relativo a otros les vale madre intervenir, robar, colonizar, en fin. El secretario de Comercio ha animado a todo el mundo a adoptar el modelo estadounidense, ¿no? Indicó que la globalización es una política fallida que dejó atrás a los trabajadores estadounidenses.
por lo que su país no volverá a cometer el error de promover empleos en otros países ni de detonar cadenas de suministro fuera de su territorio. Critica exceso de regulación en Europa. Lutnick ha aprovechado su intervención para lamentar el exceso de regulación en Europa, donde gigantes digitales han sido objeto de cuantiosas multas por abusar de su posición de privilegio, lo que en su opinión solo perjudica a los consumidores y a la libre circulación de capitales. Asimismo, ha instado al Reino Unido, cuya ministra de Economía Rachel Reeves se encontraba en la sala, a unirse a Estados Unidos en esta batalla contra la globalización y ha asegurado que el PIB crecerá un 5% en el último trimestre de 2025 frente al estancamiento que muchos predijeron para el país al inicio del mandato de Donald Trump a causa de los aranceles. Siempre ocupan un doble discurso, ¿no? Para lo que les conviene ocupan una cosa, para lo que no les conviene ocupan otra. Aquí lo que creo que ya les debe de quedar muy claro a muchos, e insisto, enhorabuena, o yo creo que más bien bastante tarde, parece ser que no se dan cuenta que muchos siguen defendiendo la globalización. Hay incluso libertarios defendiendo la globalización, sin darse cuenta que Estados Unidos es el país, y no de ahora, desde siempre, pero ahora más que nunca, más proteccionista del mundo. O sea, Estados Unidos en todo caso, cuando habla de esta política de globalización, pues la promovió afuera, porque adentro siempre han protegido sus recursos estratégicos y su interés nacional y todo esto. Pero ahora, no conformes con haber robado gran parte de otras industrias, otras empresas y demás, ahora además tenemos nosotros la culpa de su modelo globalizador que implementaron durante décadas, ¿no? O sea, no les ganas una. Y de nuevo, ocupan la soberanía como un comodín. Cuando es la soberanía de Venezuela no importa demasiado, cuando es la soberanía de Estados Unidos es lo que más importa. Entonces, ocupan este doble estándar de manera constante, ¿no? Y aquí es donde se la terminaron aplicando a muchos que creyeron en este modelo globalizador, porque ahora de repente les cambiaron la jugada, ¿no? Y ahora les salió el tiro por la culata a los globalizadores que se quedaron así como perro de las dos tortas. Porque ahora resulta que te están diciendo que la globalización fracasó, y esto no te lo está diciendo un comunista, porque cuando tú criticabas la globalización, los libertarios eran los primeros que te decían: cállate, zurdo de mierda, eres un comunista. A ver, no, brother. Es que la globalización falló a ojos de todo el mundo, incluidos ahora los ojos de los mismos que promovieron la globalización durante décadas. Ahora resulta, ¿no? No te lo están diciendo los comunistas, te lo están diciendo en un foro de Davos. Claro que salió abuchado, porque insisto, hoy hay en pugna muchos intereses y hay agendas que se están contraponiendo y que están combatiendo por imponer su propia agenda, su propia verdad, su propia narrativa, su propia ideología, en fin. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, criticó a Europa su compromiso con cero emisiones en 2030 y su apuesta por energías limpias como la eólica y la renovable, lo que en la práctica supone someterse a China, que es quien fabrica baterías. Durante su intervención en Davos, en una mesa redonda sobre globalización y soberanía, Lutnick se ha preguntado por qué Europa va a apostar por la energía solar y eólica y por qué van a aceptar cero emisiones netas en 2030 si no fabrican baterías. Una decisión que a su juicio supone que han decidido someterse a China. Bueno, pues ahí están. Insisto, ahora los patos tirándole a los escopetas, diría un amigo. Eh, Pero no solo eso, hubo temas ahí de que Christine Lagarde abandonó cena con Ludwig, en fin. Insisto, están habiendo un juego de intereses importante, realmente. Hay que entender que esta pugna de intereses no solo está aquí, está también al interior de los Estados Unidos. Hay pugnas importantes entre grupos de la élite
que están luchando por sus intereses. Lo mismo pasa en Europa, lo mismo pasa en Estados Unidos, lo mismo pasa a nivel global. Cuando hay reacomodos de este nuevo orden, es lo que pasa. Lo que se está reacomodando son las élites, los grupos, los apellidos, para que me entiendan. Los dueños, las corporaciones, hacia dónde se van a básicamente dirigir las inversiones, por tanto, hacia dónde van a crecer las economías, hacia dónde van las tendencias, tanto económicas como en tecnología. Eso es lo que se está jugando. Esto no es conspiración, ¿eh? O sea, así funciona la cosa. Bueno, abuchean al secretario de Comercio de Estados Unidos en la cena de Davos, porque Lutnick menospreció en su discurso a las economías europeas. En fin, hay una parte interesante acá que lo voy a comentar al final con lo de... Voy a hacer un pequeño comentario del Temec. Lutnick comentó que Canadá debilitó su posición negociadora en el Temec por acuerdo con China. En su viaje a Pekín, el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció que Canadá permitirá la entrada al país de hasta 49,000 vehículos eléctricos chinos bajo el arancel de nación más favorecida de 6.1%. Mientras tanto, Lutnick ironizó sobre el acuerdo comercial limitado que firmó Canadá con China la semana pasada y planteó que esta acción del primer ministro canadiense Mark Carney debilita seriamente la posición negociadora de Canadá con Estados Unidos. ¿Crees que China va a abrir su economía para aceptar exportaciones de Canadá? Es la cosa más absurda que he visto, dijo Lutnick en una entrevista con Bloomberg Televisión jueves en el marco del Foro Económico Mundial en Davos. El 18 de diciembre pasado, Carney comunicó que Canadá y Estados Unidos iniciarán a mediados de enero conversaciones sobre la revisión del TEMEC. Agregó que Dominic LeBlanc, el representante comercial de Canadá, iniciará conversaciones formales con su contraparte estadounidense Jamieson Greer. Carney viajó a Pekín la semana pasada, donde llegó a un acuerdo con el presidente chino Xi Jinping, el cual incluyó el otorgamiento de un cupo de importaciones de autos eléctricos chinos a cambio de una reducción del arancel que China cobra a la canola canadiense. Están jugando con un conjunto de reglas que realmente no han considerado, declaró Lutnick en la entrevista. Han dado una especie de hoja de ruta al decir, entonces supongo que deberíamos cambiar todo el acuerdo. En su viaje a Pekín, Carney anunció que Canadá, pues básicamente va a ser esta, pues especie de acuerdo estratégico que así se ha estado llamando, ¿no? Entonces, están todos estos juegos, de alguna manera, poniéndose en acción. Cada quien está haciendo su juego. Y en este sentido vamos a ver cómo se termina de asentar cuando ya todo se calme. Y quién termina haciendo equipo con quién y quién termina bailando solo también. En este sentido, y yo lo comentaba hace un par de días, yo creo que, y ya para terminar el tema del TEMEC y pasar ya a la parte final, que es el análisis del discurso de Carney, que me parece lo más importante de Davos, hasta el momento, me parece que el TEMEC, como yo ya lo había comentado, el TEMEC como está, pues básicamente preconcebido o como está planteado, ¿no? Hasta ahora, pues ya no va a ser lo que es, básicamente. O sea, el USMCA o Telecan 2.0 o NAFTA 2.0, que pues fue originalmente el original era el NAFTA, el North American Free Trade Agreement, que ahora ya se denomina TEMEC o USMCA, donde por cierto ya Donald Trump participó, ¿no? En esta reconfiguración también, en esta... eh, eh, el último acuerdo o la última renovación, Donald Trump ya participó en ello. Se puede decir que Donald Trump ya avaló lo que hoy está vigente. Pues incluso a pesar de eso, creo que el USMCA, el TEMEC actual, está en riesgo total, si no es que para mi gusto ya no, ya se puede decir que ya no va a ser
Temec va a ser otra cosa, porque no le puedes cambiar tantas cosas para intentar dejarlo igual. No puedes pretender que le vas a cambiar casi todo, porque había quien, ingenuos todavía, yo creo que hay ingenuos, los hubo durante mucho tiempo, pensando que la revisión o renegociación, como se quisiera llamar, del Temec, iban a cambiar un par de comas, puntos y comas nada más, ¿no? Por Dios, o sea, insisto, desde hace ya un año se veía que eso iba a ser un cambio radical. Si es que se iba a renegociar, si es que se iba a revisar el Temec, iba a ser un cambio no de dos o tres comas, iba a ser un cambio radical, donde ya he explicado que de inicio se va a sacar la inversión china, la participación china, la influencia china de todas sus industrias, empresas y comercios en el hemisferio occidental, de entrada, nada más para que se vayan haciendo la idea, ¿no? Los negociadores de entrada eso se va a sacar. China fuera del hemisferio occidental, así de fácil. Y segundo, pues ya está en juego la participación o presencia en este tratado del mismo Canadá. En este sentido, pues insisto, con cambios así de fundamentales, incluido el que probablemente uno de los tres miembros que integran este tratado pues quede excluido o se esté excluyendo a sí mismo, porque pues ya de alguna manera también, yo lo decía, Mark Carney se adelantó, y esto lo expliqué antes de Davos. Mark Carney se adelantó a tomar la delantera de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer una alianza estratégica con los chinos porque los gringos pues ya nos dejaron varados, ¿no? A nuestra suerte. Y no son buenos socios, no son buenos aliados. Entonces los canadienses, pues creo que también están siendo un tanto sensatos y dignos en decir, bueno, pues si acá tenemos un mal socio, de tener un mal socio, mejor no tenerlo. Entonces nos salimos del acuerdo del TEMEC, del USMCA, para hacer ahora un acuerdo hacia un socio y una región donde al parecer habrá mayor oportunidad, mayor potencial, mayor crecimiento. Por eso es que yo digo, a ver, van a criticar a Carney, por supuesto, lo van a abuchear, tal vez, por supuesto. Es una decisión arriesgada, por supuesto. Pues en estos tiempos, ¿qué decisión no va a ser arriesgada? Pero me parece una decisión valiente e inteligente. Sí, con mucho riesgo, pero valiente e inteligente a largo plazo, porque sigo insistiendo que hoy en día defender la dignidad es la decisión más inteligente. Para mi gusto, esa es la forma en la que se tiene que empezar a concebir esta nueva, nueva era de la ley del más fuerte. Porque si no defiendes tu dignidad, entonces pues prácticamente ya te entregaste, ya te pusiste de rodillas y en cuatro, ya regalaste hasta las nalgas, sin siquiera haber peleado, hombre. O sea, ¿qué es lo que le gusta hacer a figuras como Javier Milei o Bukele o estos que se entregan solos? ¿No? O sea, que las dan de a gratis. Ni siquiera las venden, las regalan, las entregan de a gratis. Las nalgas, hablo de las nalgas de Javier Milei, por supuesto, que le entregó así de a gratis a Donald Trump y a Elon Musk, y si entregó sus nalgas, que no entregara, pues básicamente, pues la soberanía, la tierra argentina en su totalidad. Ya no solo la Patagonia, toda Argentina. Entonces, por eso creo que hoy lo más inteligente para cualquiera que quiera sobrevivir, ya no negociar, es sobrevivir, porque hoy la negociación tiene que ver con la supervivencia de cada nación. No estamos hablando de tratados cualquiera, no estamos hablando de que tu nación pueda sobrevivir o no en este nuevo orden, de acuerdo a cómo quede reconfigurado todo. Pues insisto, yo creo que tiene que ser con mucha dignidad y con mucha fuerza y con mucha valentía, que es lo que creo que sí está demostrando Carney, que no demostraron los europeos, ninguno de los europeos, por ejemplo, ¿no? Claro, un par de excepciones ahí que hay, pero insisto, pues son realmente excepcionales, ¿no? Figuras muy excepcionales que han de alguna manera pues defendido sus intereses con dignidad, pero son los menos, ¿no? Entonces, hay
insisto, muchos grupos, ¿no? Está en Europa, hablando de Europa, está el grupo de Macron, está Orbán, o sea, en fin, hay figuras que están peleando sus agendas, sus intereses, están haciendo nuevos acuerdos y esto es lo que realmente se puede concluir como la fragmentación, insisto, oficialmente ya del orden mundial previo. Insisto, aquí nos adelantamos, nos anticipamos por un año en decir esto, que hoy quedó confirmado hasta en el mismo discurso de Carney en Davos. Ahora sí, teniendo claro que pues lo que viene será complicado, yo insisto, este Temec creo que más bien lo que va a terminar siendo va a ser, si es que acaso se vuelve a reafianzar, será, yo creo, un tratado casi redactado desde cero. O sea, es que se tendrían que hacer tantos cambios que se tendría que hacer un nuevo tratado. Y a como viene la personalidad de Trump, estoy seguro que ya tienen casi el tratado hecho nada más para que lleguen los mexicanos a firmarlo. No van a quererle cambiar nada a los gringos, van a querer imponerlo todo. Por eso digo, aquí tendrán que ser muy inteligentes los funcionarios gringos y el funcionario mexicanos y el gobierno mexicano para no firmar un mal tratado. Porque yo creo que es mejor, de verdad, si es que se tiene un mal tratado con los gringos, pues mejor no firmarlo. Mejor no tener tratado. Si va a ser un mal tratado y un mal acuerdo, donde terminemos perdiendo, pues mejor no tenerlo. Y eso me temo, que tengan en verdad la claridad los funcionarios mexicanos que estén en esta parte negociadora de, en verdad, saber elegir bien hacia dónde apuntar. Porque ya de entrada, y yo lo critiqué ahora de la decisión del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que yo entiendo cierta justificación de lo que él argumenta. Puedo entender que los chinos tampoco son peras en dulce, tampoco son santos, yo los conozco bien, son competidores muy agresivos, ocupan diversas técnicas, dumping en general, tratan de minimizar las industrias nacionales para eventualmente en algún momento ellos hacerse dueños de todo el comercio. Así es como se han de alguna manera impuesto en prácticamente todo el mundo, ¿no? Lo entiendo, entiendo los riesgos que también existen con los chinos. Sin embargo, tomando en cuenta el contexto actual, creo que tampoco puedes cerrar esa puerta por completo, mucho menos pelearte con los chinos, ni sacar a los chinos, ni quedar mal con los chinos, ni romper acuerdos con los chinos. Y tampoco sería de la idea de ponerles aranceles o restricciones a las industrias y empresas chinas como parece ser que ahora es la línea que está llevando la Secretaría de Economía en México, donde me parece que ya hasta aranceles a los mismos automóviles chinos se están poniendo a esta industria de automóviles eléctricos y demás. Tampoco me parece que por ahí sea el tema, porque como yo explicaba en el comentario anterior, hace 4 días aproximadamente, antes de Davos, yo decía precisamente que, y lo dije desde entonces, Mark Carney había tomado la delantera. Y al tomar la delantera también nos está dando señales de que, pues puede que ya ni él quiera formar parte del Temec y prefiera hacerse socio de los chinos. Es una señal también para México y también por otra parte una oportunidad que yo veo como una única oportunidad para elegir bien y no elegir mal y no elegir a tu captor que nos tiene de alguna manera siempre ahí atado a él con la amenaza de que nos puede soltar cuando se le antoje. A mitad de la carretera, Estados Unidos nos puede abandonar. Entonces siempre he insistido en que debemos de superar este síndrome de Estocolmo, de estar enamorados de nuestro secuestrador, que es Estados Unidos, que nos tiene secuestrados y atados a un tratado que nunca ha sido del todo favorable, por más que ellos se quejen de que siempre todo el mundo abusa de ellos, sabemos perfectamente que ellos abusan del resto, del mundo, se benefician y luego todavía se victimizan y te echan la culpa de que
fueron malos tratados y que la globalización fue un fiasco y te señalan, ¿no? Como diciendo, fue por tu culpa y tú estás así como de, bueno, ya, ¿y nosotros qué culpa tenemos? Y casi nos obligaron a firmar ese tratado. Entonces, creo que por ahí debería ser el camino. No creo que sea el camino que esté eligiendo el gobierno mexicano actual. Creo que se está de alguna manera aceptando los términos y condiciones impuestos por el gobierno estadounidense actual, por Donald Trump. Están creo que doblando las manos y creo que las están doblando demasiado. En un momento que puede que no se vuelva a dar, que es precisamente de elegir bandos. Sí, pues ni hablar. Si están haciendo un nuevo orden, podría elegir bandos. Y creo que México podría, y lo he dicho desde siempre, pues elegir de alguna manera, al menos para compensar tanta presión, elegir a China. Ahora, también hay que entender que generalmente los intereses acá se limitan a lo económico, desafortunadamente, y lo vimos ahora en Venezuela. Cuando atacó Estados Unidos contra Venezuela, cuando aplicó esta operación militar, pues ni rusos ni chinos, por más que tuvieran inversiones en Venezuela, fueron a salvar a Venezuela. Y ese es el problema de este mundo capitalista, que todo se mueve por el dinero y por el interés. Parece ser que ya ni los acuerdos ni los pactos se terminan respetando si no hay un beneficio a cambio. Nadie fue de las inversiones chinas o rusas o incluso iraníes a rescatar a Venezuela. La dejaron ahí sola y a Maduro igual. En este caso, como dice la frase, el interés tiene pies. Y si no hay un interés que justifique la defensa o la intervención, no moverán un dedo, ni chinos, ni rusos, ni nadie más para defenderte. Y esa es otra trampa también en que nos tienen. Por eso es que es tan complicado este nuevo orden, porque realmente parece que estamos indefensos de uno y de otro lado, casi como lo que le quisieron aplicar a los europeos y se las aplicaron, que fue un doble jaque mate, por un lado los gringos y por otro los rusos. Pareciera por momentos que ese mismo jaque mate nos los van a querer aplicar al resto del mundo. Más cuando se tome en cuenta esta repartición con sus respectivas zonas de influencia, donde básicamente Estados Unidos ya hasta lo está pintando en un mapa, ¿no? Ahí en el se me olvidó aquí en la Casa Blanca cómo se llama ahí el cuartito este, en el despacho Oval de la Casa Blanca, pues ahí mismo ya andan coloreando los países poniéndole la bandera gringa, ¿no? Entonces parece ser que de nuevo estamos un poco entre la espada y la pared, pero yo creo que no nos podemos todavía poner más hacia la espada o hacia la pared, porque ya de por sí estamos a nada, ¿no? De que básicamente nos corten la cabeza cuando quieran. Eso en el caso de que se pueda volver a firmar ese acuerdo, porque también está la posibilidad de que no se firme nada, dadas las circunstancias actuales, ¿no? O sea que prácticamente Estados Unidos, porque viene en una parte de su estrategia nacional, donde dicen, y aquí lo recalca el propio secretario de Comercio, aquí todo, o sea, ellos se van a encapsular básicamente. Y toda la industria la van a querer generar ellos, insisto, digo, a mí me parecen planes poco viables, pero bueno, siempre parece ser que los gringos tienen un as bajo la manga. Yo he insistido y he comentado que no coincido del todo con esta idea de algunos funcionarios que dicen que tanto dependen los estadounidenses de los mexicanos como los mexicanos de los estadounidenses y casi como si fuera una relación sana, ¿no? Y recíproca. No lo es. Es absolutamente asimétrica. Y si no entendemos la simetría de esa relación, que es inmensa, cuando de entrada estamos hablando de un país industrializado y un país que no lo es, pues no estamos entendiendo nada. Estados Unidos está industrializado. Y ahora parece ser que va a ser una nueva industrialización con alta tecnología. En esa industrialización México no figura. México no figura en competencias de inteligencia artificial, ni figura en esta gama de industrialización de alta gama. Porque de entrada México nunca se terminó de industrializar con industrializaciones previas. Nuestra infraestructura pues lleva como
ya perdí la cuenta, pero más de 50 años de retraso, más de un siglo de retraso. Aquí mi pregunta es, ¿cuál paridad entre socios puede haber entre una nación como Estados Unidos y una nación como México, donde a pesar de que puede sonar inviable de momento, también creo que en mediano o largo plazo, si se aplican los estadounidenses, sí creo que podrían lograr dejar de depender del resto del mundo y volverse completamente autosuficientes? Si eso se plantean y esos son sus objetivos reales que quieren aplicar, perdón, pero sí lo veo posible. En el corto plazo no, pero en el mediano o largo plazo sí. Y ahí es donde México queda totalmente desamparado. Si es que ellos incluso estuvieran dispuestos a no firmar ningún tratado con México. ¿Por qué digo esto? Porque el propio Donald Trump llegó a desestimar en una declaración este mismo tratado, el TEMEC, el USMCA, diciendo nosotros no necesitamos eso, es irrelevante. Eso te habla de que realmente ellos sí estén concibiendo una reindustrialización sin necesitar ni depender de los mexicanos, ni de los canadienses. Porque, insisto, yo creo que hoy estamos en tiempos donde incluso ya olvídate de las nacionalidades y las banderas, estamos hablando de que puede que ya ni ocupen del factor humano, del famoso clásico concepto de la mano de obra incluso. Porque puede que ya su reindustrialización sea tan grande que todo sea automatizado, robotizado, potenciado con inteligencia artificial y prácticamente las máquinas funcionen solas. Y ese sea el nuevo mundo que están visualizando de su nación estadounidense. Entonces, es un nuevo orden bastante serio de lo que estamos hablando aquí. Porque sí, por supuesto, hoy se habla y se cree, yo creo de manera muy equivocada, que Estados Unidos nunca se va a poder divorciar de México. Esa es la tesis que yo no comparto ni coincido y me parece incluso una tesis sumamente optimista y poco realista, poco aterrizada para los tiempos que estamos viviendo. Pensar que son tan dependientes los gringos de los mexicanos como los mexicanos de los gringos es una ilusión, es un amor platónico, es vivir en una realidad alterna y no darte cuenta de lo que realmente no solo está ocurriendo hoy, sino ocurrirá en los siguientes 10, 20, 30 años en el mundo. Entonces, aquí el problema principal es que sí, el hecho es que las economías, eso no hay duda, eso es un hecho. Las economías hoy estadounidenses y la economía mexicana están integradas, sí, pero esa no es la pregunta. La pregunta es ¿hasta cuándo? Y yo creo que la respuesta es hasta que los gringos quieran. ¿Y hasta cuándo van a querer los gringos? Pues habrá que ver qué deciden, si firman o no firman un nuevo tratado, que sí podrá ser bilateral, pero estará redactado desde cero. Y si acaso el tratado yo creo que ellos lo van a querer imponer en términos de lo que han hecho prácticamente desde que están implementando su estrategia de seguridad nacional, en términos muy agresivos, muy intervencionistas, donde prácticamente te estén diciendo, pues de tu país lo único que necesitamos es extraerte los recursos y queremos que aquí firmes. O sea, en otras palabras, donde ellos identifiquen lo que necesitan de México y simplemente robárselo, extraerlo, el eufemismo de robar es extraer, y nada más, como lo están haciendo de Venezuela, como lo están haciendo de Groenlandia, como lo harán de Canadá. Harán lo mismo en México. Si es que además, insisto, no se les antoja cualquier día de estos intervenirnos por completo militarmente, que ya he dicho una y otra vez que es una amenaza constante para México, también. Lo es para Canadá también. Lo es para México también, que éramos sus supuestos socios y amigos y aliados comerciales. Pues ya se les olvidó, ahora somos sus grandes enemigos, al parecer. Entonces, ese es el problema, ¿no? Tanto Canadá como México estamos en riesgo y nos está amenazando no el comunismo, no el socialismo, no el líder norcoreano, nos está amenazando nuestro vecino estadounidense. Por eso volvamos a las tesis de Kissinger. Veo que a muchos se les olvida.
Los estadounidenses no tienen amigos, tienen intereses y no hay nada más fatal que ser amigo de los estadounidenses, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí para cerrar, esto de Davos, como decía, para mi gusto Groenlandia, ese arroz ya se coció, ya no tendría ni siquiera ser como, desafortunadamente para quien sea, Groenlandia ya será gringa como pues hoy también lo es Venezuela. O sea, si Venezuela lo hicieron, ¿tú crees que en Groenlandia no lo van a hacer? ¿No? Que pues están los... Bueno, me da mucha tristeza, voy a subir un video al respecto de lo de Groenlandia. Eh, Desafortunadamente lo que creo es que Groenlandia ya es un hecho. De entrada hay una base militar gringa ahí. Y tampoco es algo nuevo, el propio Donald Trump en el discurso de Davos lo comentó, ¿no? Llevan como 2 siglos los estadounidenses tratando de hacerse de Groenlandia y pues ahora tienen el timing y la oportunidad y lo harán, ¿no? No solo eso, tienen la capacidad, la fuerza para poderlo hacer. Bueno, pues ya ahora sí vamos terminando. Creo que vamos a muy buen tiempo. Eh, Insisto, hay un reacomodo de figuras, ¿no? Soros parece que está haciendo team con Newsom. En fin, ahí también el papel que juegue, por ejemplo, aquí pues el CEO de BlackRock, ¿no? Eh, este Larry Finch, el propio Al Gore, ¿no? Que recordemos, él era de los que apoyaba sobre todo las energías verdes, esta eh, relación también con Clinton, en fin, lo que hay que entender de esto es que, como decía, el nuevo orden, desde mis palabras, es cambiar unas mentiras viejas por unas mentiras nuevas. Eh, y pues el choque de agendas, ¿no? Básicamente que son agendas contrarias, antagónicas y demás. La agenda de Trump de entrada ya se está yendo al petróleo y hasta al carbón, básicamente regresándonos un siglo, ¿no? Casi, casi. En fin, esto es. Ahora sí. Y nada más para concluir el tema de Europa, pues insisto, incluso hablándolo como bloque, Europa está debilitada, deshecha, descabezada prácticamente. Ya no te cuento estar hablando por país de manera individual, ¿no? O sea, ¿tú crees que voy a hablar? O sea, si hablamos de Europa como bloque es débil, pues imagínate hablarlo individual. A nivel individual, si hablamos de España, si hablamos de Francia, ya no son las naciones que creían que eran. O sea, tienen que despertar en verdad. Porque eso les ha hecho mucho daño a la mentalidad tan eurocentrista en un mundo que ya no lo es. Eso es lo que los terminó condenando desde mi perspectiva. Esa mentalidad tan eurocentrista, casi fálicamente eurocentrista, donde se la chupan solos los europeos. Ves a los hispanos que siguen hablando de la hispanidad y la grandilocuencia del imperio español. Y dices, mijo, reacciona, brother. España está a punto de desaparecer, porque Europa misma está a punto de desaparecer. ¿De qué estás hablando? Tienen unos egos los europeos tan dañinos, tan cegadores, tan enfermos, que es curioso cómo la supremacía puede terminar también siendo tu propia trampa, porque no olvidemos, los europeos también parten de una visión supremacista. Y muchos de estos, no digo que todos, porque también quiero rescatar, como yo lo decía, que hay europeos por supuesto decentes, dignos e inteligentes, y que muchas veces yo preferiría, incluso dentro de esto so-called, lo llamado el mundo occidental, pues yo me quedaría con los europeos, no con los gringos, precisamente, ¿no? Hay más cultura, vamos a llamarle, de esto que se llama la cultura occidental, que yo prefiero en Europa, por más que la verdad de Donald Trump te diga que están en decadencia, pues yo diría, bueno, pues véanse en un espejo ustedes también, ¿no? Tampoco es como que canten malas rancheras, diríamos en México, porque pues en Estados Unidos parece ser que ya están de hecho al borde de una guerra civil, o sea, y basta ver cómo están ocupando sus autoridades, cómo ICE está haciendo lo que se le antoja, cómo está viendo ya prácticamente
una laceración total de los derechos civiles, de las libertades, de lo que se llamó durante tanto tiempo la democracia, en fin. Entonces, habrá que verse en un espejo Donald Trump cuando habla de que Europa está en decadencia, porque yo siempre he hablado no solo de Europa, he dicho que Occidente está en decadencia, incluso como el concepto, y que Donald Trump lo quiere venir a rescatar, pues ya cuando la casa yo creo que la mitad de la casa ya se le quemó, mientras que hay, creo yo, un mundo del otro lado, en Asia, que está creciendo y que está conservando también incluso hasta sus valores. Y que no es perfecto tampoco, por eso también por momentos estamos ahí como entre la espada y la pared. Pero esto es, ¿no? O sea, al final Europa creo que tiene una disonancia cognitiva, está en negación constante, una alta soberbia, un ego enfermizo que les ha condenado a estar en la posición tan vulnerable en la que hoy se encuentran los europeos, y que es lamentable porque yo digo, a ver, los europeos si no se defendían, que son los que tienen una cierta capacidad de defensa, pues imagínate los que no la tenemos, ¿no? Pero lo que sí creo que tenemos más es dignidad, porque eso sí tampoco lo han demostrado los europeos, un mínimo de dignidad, que ahora termina siendo Carney de Canadá el que termina dando una mínima muestra de dignidad en su discurso en Davos. Y bueno, precisamente con eso vamos a terminar. Vamos a escuchar una parte del discurso de, de Carney que vale mucho la pena. Y con eso terminamos el día de hoy. Por cierto, me gusta mucho que empieza hablando en francés. ¿Sientes que entre más usas tus lentes de lectura más te aumenta la graduación? Sin duda. ¿Cómo ya no nos podemos liberar de los ads, amigos? Ficción agréable. A ver. I'm going to start in French and then I'll switch back to English. Merci Larry. C'est un plaisir et un devoir. Et parmi vous, C'est un plaisir, dice. Voy a traducir esta parte en francés. ce point tournant pour le Canada et pour le monde. Et je parlerai aujourd'hui de leur. Y aquí está esta parte fundamental que es de la que he estado hablando, ¿no? O sea, por primera vez vemos un jefe de Estado en un foro tan importante reconociendo lo evidente, que insisto, pues muchos venimos anunciando desde hace un año, pero que se termina confirmando para muchos o siendo sumamente evidente a partir de lo ocurrido en Venezuela. Pero el hecho de que lo haga un jefe de Estado en un foro tan importante, pues ya básicamente lo hace oficial. De l'ordre mondial. De la fin. Entonces dice, hablaré de la ruptura del orden mundial, del fin de una ficción agradable y el comienzo de una realidad brutal. La verdad, con esas dos líneas, Carney ya se puede llevar el Oscar del mejor discurso en Davos, me parece. Ficción agradable y. Por cierto, próximamente hablaré de las ficciones y de la política ficción, como hasta el propio Pelochas Salinas de Gortari llegó a mencionar alguna vez en una entrevista con Jorge Ramos. Política ficción, Jorge, política ficción. Y también de cuál es su relación con la posverdad. Esa será de las próximas análisis que haremos por acá. Début d'une réalité brutale où la géopolitique des grands. Donde los dueños, ahí no sé si dijo algo como de la Realpolitik, o líderes de las grandes potencias no están sujetos a ninguna restricción. Puissance n'est soumise à aucune contrainte. Mais je vous soumets, par ailleurs, pero también creo que otros que países, les autres pays, en particular las potencias medias como Canadá, aquí creo que hay una negación, insisto, aún de ellos, ¿no? O sea, a ver, hay negación, brother, ya potencia es potencia, ¿no? No hay potencia pequeña, no vamos a decir que Haití es una potencia súper pequeña, ¿no? O sea, aquí hay una negación de que ellos tienen un ego donde dicen es que yo no me puedo dejar de ver como potencia, entonces ya no soy la más grande, pero soy una potencia media. No, mijo, ya no eres nada, porque el que es potencia, yo creo que eso de potencia como que ya también pasa a ser muy
poco relevante, ya no sabes ni qué significa. Y para mi gusto aquí lo único que importa, porque así lo he definido, desde mi perspectiva, lo único que importa es el poder. ¿Y qué es poder? La capacidad de destruir a otro. Ahora la pregunta es, ¿Canadá realmente tiene la capacidad de destruir a Estados Unidos? O como a quién puede destruir Canadá? A nadie. Y menos sola. Forman parte de estas alianzas estratégicas militares, la NATO, la OTAN y demás, pero solos no pueden hacer nada. Es más, ni la OTAN completa podría contra Rusia y tampoco podría contra Estados Unidos. Y ahí es donde está su doble jaque mate, ¿no? Pero ellos en esta negación siguen autodenominándose potencias, ya no gran potencia, ahora potencia intermedia, para que no le duela tanto el ego. Ah, claro, porque no todo lo que dice Carney quiero decir que es correcto, ¿no? No olvidemos que ellos viven en el mundo, es como un mundo color de rosa, ¿no? Un mundo de la supremacía, pero además de la fantasía de que ellos son superiores siempre. Entonces, son potencias intermedias. Canadá no es otro patio trasero de los Estados Unidos o el patio delantero. Es una potencia intermedia. Por favor. En particulier, les puissances moyennes comme le Canada ne sont pas Las potencias intermedias como Canadá no son impotentes impuissants. Ils possèdent la capacité y de tienen la capacidad de construir un nuevo orden. construire un nouvel ordre qui intègre Yo no sé, pero insisto, es un poco más sensato su discurso, aunque también es como que, bueno, habrá que ver, ¿no? nos valeurs. Que resume nuestros valores, y ahí es donde entra una duda peculiar. Por eso estamos analizando el discurso de Mark Carney, que si bien es mejor que el resto, pues también hay cuestionamientos, ¿no? Cuando él dice nuestros valores, pues ¿a qué valores se referirá? Porque, pues insisto, creo que los valores eran de la anglósfera, del anglosionismo, del mundo anglo, pues creo que eran compartidos, ¿no? O ahora qué valores son, o dónde es donde ya no se llevaron bien. Es lo curioso de estar viendo anglos versus anglos, ¿no? A ver qué anglo es el que se termina de imponer, y de momento pues obviamente la va ganando Donald Trump o el mundo de Donald Trump. Comme le respect des droits humains. Como al respeto de los derechos humanos, vuelve a citar, ¿no? Estos conceptos de los cuales, insisto, hoy están no solo en riesgo, ya prácticamente se están diluyendo y extinguiendo. ¿Y por qué lo creo? Porque precisamente estos conceptos no se terminan de extinguir solo en los discursos. Cuando ya es tan evidente en la práctica que eso no existe, pues ya también empieza a ser muy complicado creer en esas ficciones de las cuales él empezó hablando precisamente. Le développement Desarrollo sostenible, durable, la solidarité, solidaridad, soberanía, integridad territorial de los estados, que me imagino que lo alude un poco a la soberanía. O sea, está dando precisamente el mundo que está en decadencia, que es el que está combatiendo Donald Trump, que es este mundo color de rosa de las Naciones Unidas y del vamos a darnos las manos, que nunca nos sirvió tampoco de nada. Ese es el problema. Por eso en gran medida también el mundo de Donald Trump ha vencido tanto. Porque entre los despistados, los que no entienden a profundidad lo que está pasando, y los aborregados, pues dicen, sí, Donald Trump tiene la razón. Incluso hay quienes toman a Donald Trump como un outsider o como alguien que está rompiendo el establishment, como un rebelde del sistema, como un antisistema. Pero eso no es Donald Trump. Donald Trump no es un antisistema, simplemente está cambiando unos grupos de élite por otros grupos, por sus grupos, nada más. Dejando más o menos todo igual, de la mitad para abajo, cambiándolo de arriba. Vamos a decir un gatopardismo elegante de élites, donde cambian las cabezas, pero pues al final no va a cambiar ni la pobreza ni la desigualdad. Los de abajo seguirán abajo y los de arriba pues seguirán arriba. Incluso aquellos que se reacomoden seguirán arriba, tal vez en posiciones distintas, tal vez con menos poder, tal vez con menos dinero o capital, pero siguen arriba.
Por eso me parece muy interesante que también por momentos nos dejemos de obsesionar entre izquierdas y derechas para empezar a hablar de la verdadera diferencia o la verdadera matriz de, vamos a llamarle, de justicia o desigualdad, que es los de arriba versus los de abajo. Y los de abajo seguiremos abajo, por más que muchos crean que Donald Trump es un antisistema. Insisto, simplemente están cambiando en un nuevo orden las viejas mentiras por las nuevas, pero no está cambiando que los de abajo estemos arriba, ni que los de arriba estén abajo, mucho menos, ¿verdad? Sí, la souveraineté. Solidaridad, no, sí lo menciona, perdón, dice solidaridad, la soberanía e integridad territorial de los estados. Et l'intégrité territoriale des États. La puissance des moins puissants Comienza el poder de los menos poderosos con honestidad. commence par l'honnêteté. It seems that every day Allá cambio inglés, dice, parece que todos los días we're reminded that we live in an nos recuerdan que vivimos en una era de rivalidad de gran poder. era of great power rivalry. Qué elegante, por cierto, ¿eh? Qué elegancia la de Francia. Qué elegancia de la canadiense, ¿no? Que hiciera Frenchglish. Ya de entrada se agradece, ¿no? Que haya un bilingüe en la sala. Hay unos que no hablan ni siquiera un idioma bien. That the rules-based order Que el orden basado en reglas se está desvaneciendo. is fading. That the strong can do what they can Que los fuertes pueden hacer lo que pueden. and the weak must suffer Y los débiles deben sufrir lo que deben. what they must. And this aphorism Y este aforismo de Tucídides se presenta como inevitable. Es la trampa que comentábamos. of Thucydides is presented as inevitable, as the natural Como la lógica natural de las relaciones internacionales reafirmando logic of international relations reasserting itself. And faced with this logic, y frente con esta lógica. there is a strong tendency Hay una fuerte tendencia for countries to go along to get along. de los países a seguir adelante y llevarse bien. To accommodate, to avoid Para acomodarse y para evitar trouble, problemas. to hope that compliance will buy safety, Eso está muy interesante. Para esperar que el cumplimiento compre bien la seguridad. O la complicidad, podría decirse también, ¿no? Para esperar que la complicidad compre bien la seguridad. También yo agregaría ahí el sometimiento, ¿no? Como en el caso de Milei. O creo que el caso más revelador fue ahora con María Corina Machado, ¿no? Cuando se piensa que someterte, hincarte, humillarte te va a garantizar un premio al final. Insisto, es la peor apuesta, porque no te lo asegura. Y ya te humillaste y te destruiste y te hincaste y te humillaste y ya no te llegó ese premio. Por eso sigo insistiendo que hoy la defensa de la dignidad es la decisión más inteligente. Por eso me agrada un poco más el discurso de Carney, la verdad. well, it won't. So what are our options? Así que, ¿cuáles son nuestras opciones? In 1978, the En 1978, Czech dissident Václav Havel el disidente checo Václav Havel, más tarde presidente, wrote an essay called The Power of the escribió un ensayo llamado Powerless. El poder de los impotentes. And in it, he asked a simple question. Y en él hizo una pregunta simple. How did the communist system sustain itself? ¿Cómo el sistema comunista se sostuvo por sí mismo? And his answer began with a Y su respuesta comenzó con un verdulero. greengrocer. Every morning, the Todas las mañanas el comerciante coloca un letrero en su ventana. shopkeeper places a sign in his window. Workers of the world unite. A ver, se los voy a dejar acá. Bueno, no, se las voy leyendo, a ver. He doesn't believe Los trabajadores del mundo se unen. No cree que nadie lo haga. No one does. But he places the sign anyway Pero coloca el letrero de todos modos para evitar problemas. to avoid trouble, to signal compliance, to get along. And because every shopkeeper on every street does the same, the system persists. Not through violence alone,
but through the participation of ordinary people in rituals they privately know to be false. Havel called this living within a lie. The system's power comes not from its truth, but from everyone's willingness to perform as if it were true. And its fragility comes from the same source. When even one person stops performing, when the greengrocer removes his sign, the illusion begins to crack. Friends, it is time for companies and countries to take their signs down. Ayudamos a despachos contables. Perdón. Bueno, espero que ahí se esté viendo. Take their signs down. For decades. For decades, countries like Canada prospered under what we called the rules-based international order. We joined its institutions, we praised its principles, we benefited from its predictability. And because of that, we could pursue values-based foreign policies under its protection. We knew the story of the international rules-based order was partially false. Esto es... Sabíamos que las reglas del derecho internacional o del orden internacional eran parcialmente falsas. Aquí de verdad que le agradezco un poco la honestidad a un líder a ese nivel y en ese foro. Digo, un poco tarde, pero pues se agradece, ¿no? O sea, se agradece la sensatez tardía, aunque sea, pero sensatez al final del día. Y el hecho de que reconozcan, que parcialmente reconocen un poco de las ficciones y las mentiras, es algo que creo que destaca mucho y sin duda se distingue por sí mismo en el discurso de Carnegie. Y aquí es donde te das cuenta que esa sensatez que tanto aparenta Donald Trump, pues se cae por su propio peso. Porque Donald Trump, al inicio, muy al inicio, parecía que era ese político que te iba a decir todas las verdades. Y al final, lo que acabo de decir, no es que te esté diciendo las verdades, está cambiando las mentiras. Y de unas mentiras, que son estas previas que reconoce el propio Carney, pasamos a las mentiras nuevas que son las de Donald Trump. Pero al final así funciona el mundo. Siempre han tenido la dictadura de la mentira. El anglosionismo principalmente se ha distinguido por gobernar con la mentira. Muchos todavía no entienden que esa es parte de los dos órdenes en realidad, no del nuevo orden, de los dos. Es algo compartido. Que se gobierne con la mentira. Muchos atribuyen que parece ser que la mentira se empezó a usar desde Goebbels, pero no es así. El anglosionismo lleva más tiempo utilizando la mentira como una forma de gobierno, no solo teórica, activa en la práctica, de manera constante, recurrente, sistemática, de manera sistémica a lo largo de la historia. Y de verdad que podría decir y confesar hasta un gusto escuchar a un líder global como Mark Carney, reconocerlo, y por eso digo, aquí es donde realmente te das cuenta que Mark Carney está siendo honesto. Uno no lo podría decir tan fácil con líderes mundiales en foros de este estilo, pero aquí sí podemos decirlo y reconocerlo. En este momento y en este discurso, Mark Carney está siendo honesto. Y ahí es, insisto, donde te das cuenta que cuando escuchas a Donald Trump te das cuenta que nunca fue lo que pensaron que era este político que te iba a decir la verdad, que iba a ser sensato. No, cayó por su propio peso porque ahora es otro mitómano. Le encanta usar la exageración, la hipérbole, la posverdad. Y por eso es que se agradece y uno puede detectar muy rápido que al menos todavía hay alguien como Mark Carney que a pesar de todo y a pesar de este tiempo complicado y violento, te está diciendo la verdad. Por tanto, nada más por eso creo que hay que agradecer este discurso valiente y honesto de Mark Carney, que hoy creo que se está posicionando como alguien serio,
para tratar de resistir los embates políticos, geopolíticos, geoestratégicos y militares de Donald Trump. Y antes de seguir, sí creo que sin duda Mark Carney se está situando como el enemigo principal en este momento, pero él, desde que tomó esta decisión con la alianza estratégica en China, siento que ya tenía información con la cual él prácticamente se excluyó del TEMEC, porque él tal vez ya sabía que ese tratado para Canadá no tenía futuro, y por eso puso un paso al frente, no solo con el tema de la alianza estratégica con China, sino ahora con este discurso. Porque sí, claramente, todo lo que dice Carney va en contra directamente de lo que está haciendo Donald Trump y aplicando Donald Trump, incluso desde su estrategia de seguridad nacional. Por tanto, ¿qué es lo que hay que estar muy pendientes? Pues que claramente Estados Unidos vaya a querer amenazar próximamente, muy próximamente, la seguridad y la soberanía de Canadá. Hay una alta posibilidad de que eso ocurra y creo que Carney se está previniendo para ese escenario, que es un escenario sumamente complicado, porque si se meten con Canadá, pues ya finalmente se podrían meter con cualquier país en el mundo cuando se les antoje y se les hinche la regalada gana, ¿no? A los estadounidenses. Así que bueno, aguante Mark Carney, porque de momento creo que es el que está tomando la iniciativa que no tomaron ninguno de los otros líderes a nivel global. That the strongest would exempt themselves when convenient. That trade rules were enforced asymmetrically. Que las reglas comerciales se aplicaban And we asimétricamente. knew that international law Y sabíamos que el applied derecho very rigor internacional depending on aplicaba identity. dependiendo de la identidad del acusado de la víctima. ¡Pum! This fiction was useful. Esta ficción era An útil, American hegemony una hegemonía estadounidense en particular, in particular helped provide a ayudar a proporcionar bienes públicos, open sea lanes, vías stable marítimas financial abiertas, un sistema financiero estable, systems, collective security, seguridad and support for colectiva y apoyo a commercial marcos para resolvers. resolver disputas. So we placed the sign in the window. Entonces colocamos el letrero en la ventana, We participated participamos en los rituales in the rituals. And we largely y evitamos en gran medida avoided calling out the gaps between llamar a las brechas entre retórica y realidad. rhetoric and reality. This bargain no longer works. Este trato ya no funciona. Let me be direct. Déjame ser directo. We are in the midst of a rupture, not a Estamos en medio de una ruptura, no una transición. Perfectamente definido. Es eso. Es una ruptura. Porque para que haya un nuevo orden, debe de haber una ruptura. Si fuera transición, no habría nuevo orden. Hay cambios, pero no radicales, no de fondo, no de base, no de las estructuras, no de los cimientos. Aquí hay una ruptura. Es correcto. transition. Over the past 2 decades, a series of crises in finance, Durante las últimas décadas, una serie de crisis en finanzas, salud, energía y geopolítica han puesto al descubierto los riesgos de una integración global extrema. bear the risks of extreme global integration. But more recently, Pero más recientemente, great powers have begun grandes potencias han comenzado a usar la integración económica como armas, using economic integration as weapons. Tariffs as leverage. aranceles como apalancamiento, Financial infrastructure infraestructura financiera como coerción, as coercion. Supply chains as vulnerabilities cadenas de suministro como vulnerabilidades a explotar. to be exploited. You cannot live within the lie No puedes vivir dentro de la mentira of mutual benefit through del beneficio mutuo integration. a través de la integración, Integration becomes the source of cuando la integración se convierte en la fuente de tu subordinación. your subordination. The multilateral institutions on Las instituciones multilaterales en las que se han basado las potencias medias, which the middle powers have relied, the WTO, la OMC, la ONU, the UN, the COP, the la policía, la arquitectura, architecture, the very architecture la propia arquitectura de la resolución colectiva de problemas está amenazada. of collective problem solving are under threat.
And as a result, many Y como resultado, muchos países están sacando las mismas conclusiones, countries are drawing the same conclusions, that they must develop que deben desarrollar una mayor autonomía estratégica en energía, greater strategic autonomy in energy, food, critical minerals, alimentos, minerales críticos, en finanzas y cadenas de suministro. and this impulse is understandable. Este impulso es comprensible. A country that can't feed itself, Un país que no puede alimentarse fuel itself, or defend itself o defenderse tiene pocas opciones. has few options. When the rules no longer protect Cuando las reglas ya no te protegen, you must debes protect protegerte. yourself. But let's be clear-eyed pero tengamos claro a dónde lleva esto. about where this leads. A world of fortresses will be poorer, more Un mundo de fortaleza será más pobre, fragile, and less sustainable. más frágil y menos sostenible. And there's another truth. Y hay otra verdad. If great powers abandon even the Si las grandes potencias abandonan incluso la pretensión de reglas y valores pretense of rules and values for the unhindered para la búsqueda sin trabas de su poder e interés, pursuit of their power and interests, the gains from las ganancias del transaccionalismo serán más difíciles de replicar. transactionalism will become harder to replicate. Hegemons Hegemón no pueden monetizar continuamente sus relaciones. cannot continually monetize their relationships. Allies will diversify Los aliados se diversificarán para protegerse contra la incertidumbre. to hedge against uncertainty. They'll buy insurance, increase Comprarán opciones de aumento de seguros para reconstruir la soberanía. options in order to rebuild sovereignty. Sovereignty that was once grounded in rules La soberanía que alguna vez estuvo basada en reglas, will increasingly be anchored in the pero cada vez más estará anclada en la capacidad de soportar la presión. ability to withstand pressure. This room knows Esta sala sabe que esto es clásico, la gestión de riesgos. this is classic risk management. Risk management comes at a La gestión de riesgos tiene un precio, price. But that cost of pero ese costo de la autonomía estratégica de la soberanía también se puede compartir. strategic autonomy, of sovereignty can also be shared. Collective investments in resilience Las inversiones colectivas en resiliencia son más baratas are cheaper than everyone building their own que todos construyendo sus propias fortalezas. fortresses. Shared standards reduce fragmentations. Los estándares compartidos reducen las fragmentaciones. Complementarities are Las complementariedades son una suma positiva. positive sum. And the question for middle powers Y la pregunta para las potencias medias como Canadá like Canada is not whether no es si adaptarnos a la nueva realidad. to adapt to the new reality, we must. Debemos. The question is whether we adapt by La pregunta es si nos adaptamos simplemente construyendo muros más altos simply building higher walls or whether we can do o si podemos hacer algo más ambicioso. something more ambitious. ¿Qué pasaría si tú Bueno, es un gran discurso el de Carney, en síntesis. Puede que la siguiente veamos un poco la última mitad del discurso. Con lo que dijo hasta el momento me parece que basta para dejarlo hasta aquí. Simplemente concluyo con esto último que él comenta, ¿no? La soberanía al final tiene que ver con lo esencial. O sea, lo dice aquí muy bien. Lo esencial tiene que ver con, vamos a poner, si un estado o una nación fuese una persona, tendríamos que poner algo así como la pirámide de Maslow, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades? Y siempre vas a tener en la base, o en lo más importante, comer, alimentarte, y también vas a tener tu seguridad. En ese sentido, una nación tiene las mismas necesidades que tiene cualquier persona. Necesita tener la capacidad de alimentarse y necesita tener la capacidad de defenderse y de estar seguros, entre otras necesidades básicas, por supuesto. De la misma manera funciona una nación. La soberanía al final es un concepto que de alguna manera trata de explicarte qué es eso. Lo esencial que requiere una nación, por ende,
que contiene a todo un pueblo para poder sobrevivir. No para poder darte un gusto, es para poder sobrevivir. Por eso insisto que todas estas negociaciones, todos estos reacomodos geopolíticos y todos estos riesgos de tratados o nuevos acuerdos están girando alrededor del eje de la supervivencia, de nuestra supervivencia. Porque no estamos hablando de algo que es de aquí para el siguiente año o para... Estamos hablando de aquí a lo que le quede a la humanidad y a este planeta de vida y de existencia. Es muy seguro que el planeta sigue existiendo después de los humanos. Nos preocupamos mucho por el planeta, por ahí dicen algunos, cuando son los humanos los primeros que nos extinguiremos y el planeta seguirá girando. Pero es de aquí a lo que nos quede en tiempo de vida humana, como existencia antes de que algunos se vayan a mudar a Marte, muchos de estos amiguitos de Donald Trump, para pensar cómo vamos a hacer para sobrevivir. ¿Qué estamos haciendo, dejando de hacer para sobrevivir? Y me parece que aquí en el discurso de Mark Carney está planteando el discurso correcto y las preguntas correctas, la retórica correcta para los tiempos que estamos viviendo. Ya hacía falta escuchar algo así. Es refrescante en verdad y le aplaudo a Mark Carney por la sensatez, la precisión, la elegancia, la pertinencia de su discurso, la valentía e inteligencia de un discurso como el suyo, sin tanta farándula, sin tanto foco, sin tantas cámaras, un discurso sobrio, elegante, preciso, inteligente, pertinente para lo que estamos viviendo al día de hoy, que no había escuchado en ningún otro líder mundial, ninguno, ni en los gobiernos de Latinoamérica, ni en los gobiernos europeos, y qué bueno que vino del gobierno de Canadá. De esa misma anglósfera que se está rompiendo, en la ruptura que explica bien el propio Carney. Hay una ruptura. No es ni siquiera una transición, una escisión, es una ruptura. Y yo diría importante. En estos términos, cuando hablamos de Groenlandia, que ya digo que es prácticamente pasarle la página, porque bueno, insisto, ya Groenlandia es gringa, o será gringa próximamente, como sea que terminan acordando, ya sea según le bajó como 2 rayitas ahora en Davos Trump, pero le puede volver a subir pasado mañana, o sea por la fuerza, sea por las buenas, sea comprando, sea vendiendo, va a conseguir entrar a Groenlandia. Ahora, Groenlandia en términos generales, ¿por qué? Pues porque se ha hablado de las tierras raras, de sus recursos estratégicos, minerales, su posición geopolítica envidiable. Por ahí será un canal interesante de comercio que unirá diversas regiones continentales. Y otro de los temas es porque se ha hablado de que hasta allá quieren poner el Golden Dome, este famoso domo dorado o domo de oro para los estadounidenses. Y es por eso que hay que preocuparnos tanto. Porque Estados Unidos no solo se quiere encapsular, no solo se está volcando hacia el más alto proteccionismo de su nación, de su industria, sino que parece ser que sí están visualizando defenderse de absolutamente todo, porque saben que serán atacados. Y por eso le están invirtiendo tanto en defensa, que ahora, por cierto, se llama Departamento de Guerra. En ese sentido, le están invirtiendo a la defensa, pero también al ataque. Y es por eso que tendríamos que estar tan preocupados, y al menos empezando por discursos sensatos como el de Mark Carney, porque una cosa es ver cómo le vamos a hacer para alimentarnos y otra cosa es vamos a ver cómo le vamos a hacer para defendernos ante una potencia, pues hasta el momento, imbatible. Nadie ha logrado vencer a los Estados Unidos porque de entrada nadie les ha declarado la guerra desde 1945, en que ellos se apoderaron del mundo. ¿Y ahora qué? ¿Quién va a ser el guapo y el valiente que lo haga? Peor aún cuando estén totalmente consolidados con un domo de oro, pues replicando prácticamente el Iron Dome que tienen en Israel. Esas son las preguntas pertinentes. Y enhorabuena el discurso, y celebro en verdad el discurso de Mark Carney.